buenos días a todos. Sean bienvenidos al Foro Plenos Derechos Políticos de los Jaliscienses en el Exterior, el octavo de una serie de 15 foros estatales que se llevarán a cabo con el propósito de consolidar una agenda integral para la diáspora mexicana. Para dar inicio a este importante foro, es un honor presentar a nuestras distinguidas autoridades que hoy integran el Presidium. Nos acompañan la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. El diputado José Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en la 64ª legislatura. El secretario general de Fuerza Migrante, Avelino Mesa. La maestra Paola Nadine Cortés, directora de Relaciones Internacionales y Atención a Personas Migrantes del Gobierno de Guadalajara. La diputada María del Refugio Camarena Jauregui, presidenta del Grupo Parlamentario del PRI en la 64ª legislatura. Y la presidenta Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. El objetivo de este foro es generar un diagnóstico colectivo y actualizado sobre los derechos políticos, necesidades y oportunidades de nuestra diáspora. Asimismo, busca promover acciones concretas por parte de los actores presentes para avanzar hacia una agenda común, incluyente y vinculante que fortalezca el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de quienes desde el exterior continúan construyendo un mejor Jalisco cada día. A continuación, invitamos a la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidente del Congreso de Jalisco, a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todas las y los jaliscienses, y en este lugar tan emblemático para las mujeres en Jalisco. Quiero iniciar saludando y agradeciendo la iniciativa de llevar a cabo este foro, por supuesto, a mi compañero diputado José Aurelio Fonseca Olivares, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. También saludar a nuestra compañera, una gran amiga y aliada, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada María del Refugio Camarena. Y, por supuesto, también a quienes representan el Ayuntamiento de Guadalajara, Fuerza Migrante, a nuestra presidenta del Instituto Electoral del Estado y a quienes están representando a los migrantes y a todos los asistentes. Sean todos nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Este foro, quiero mencionarlo, que sí debe de ser, en primer lugar, un acto de un gran reconocimiento al trabajo de quienes están representando a los migrantes, pero quiero mencionar y reconocer de manera directa a las y los jaliscienses que desde fuera de nuestras fronteras sostienen, por supuesto, a sus familias, a las comunidades y a nuestro estado con mucho trabajo, con amor y, por supuesto, con las remesas que también son muy necesarias para nuestro estado. Estas remesas que hoy enfrentan una amenaza con un impuesto adicional que podría, si llegara a suceder, que esperemos que no sea así, el golpear la economía de muchos hogares. Por eso quiero decirles con toda claridad que no están solos, que desde este Congreso y desde todas las trincheras posibles seguiremos dando la lucha para evitar que esto suceda. Jalisco, y hay que reconocer que más del 8% de las remesas que llegan a México llegan a Jalisco, ocupando en este caso el tercer lugar a nivel nacional. Este dato no es menor y detrás de cada peso enviado hay historias de esfuerzo, de sacrificio y sobre todo de un gran compromiso de una tierra que nunca se olvida. Por eso hoy, desde el Congreso del Estado, refrendamos lo que nos guía, ser un Congreso de pueblo, pero también implica el ser un Congreso de puertas abiertas para quienes están lejos, pero nunca están ausentes. Nuestro deber es claro, y el
principal objetivo de este foro es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los jaliscienses en el exterior, que puedan también decidir, incidir y ser tomados en cuenta en las decisiones políticas en nuestra entidad, que sus voces no se queden al otro lado de estos muros impuestos. Aplaudo y reconozco enormemente el trabajo y el liderazgo de Fuerza Migrante, encabezada por el señor Jaime Lucero, que ha demostrado sin duda alguna que el éxito no solamente es un éxito personal, sino es un éxito colectivo cuando se convierte en un agente de cambio. Su visión de futuro próspero para los migrantes y para las próximas generaciones inspira y compromete. Quiero reiterarles que este es un congreso que escucha, que los acompaña y con la voluntad de todas las fuerzas políticas que representamos el mismo, podemos transformar los mecanismos necesarios para que todas las y los jaliscienses estén donde estén, ejerzan sus derechos con plenitud. Muchas gracias por su presencia y estoy convencida que de este foro saldrán y nos van a poner a trabajar mucho más de lo que estamos trabajando, pero buscando los mecanismos y el andamiaje jurídico para que así suceda. Muchas gracias, diputada Marta Estela Arizmendi Fombona. Agradecemos también la presencia de la licenciada Hortensia Noroña Quesada, legisladora de la 63ª legislatura, quien nos acompaña también en este evento. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Alfonso Hernández Godínez, director del Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso de Jalisco. De igual manera, agradecemos la presencia de César Augusto Michel Aldana, de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, como representante de la comunidad binacional. Para continuar este acto protocolario, le solicitamos al diputado José Aurelio Fonseca nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto que estén aquí, es un honor en este Palacio Legislativo recibirlos. Muy buenos días a todas, a todos los asistentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este recinto legislativo del Estado de Jalisco. Es para mí un placer recibir a todos los que hoy nos honran con su presencia a este foro que ha sido de un trabajo del Consejo Binacional Migrante. Saludo con gusto a todos los miembros del presidio, a mi compañera diputada María del Refugio Camarena Jauregui, presidenta del grupo parlamentario del PRI, a la diputada Marta Estela Arizmendi, un gusto que esté con nosotros, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, a Abelino Besa Rodríguez, secretario general de Fuerza Migrante, a Hortensia Noroña Quesada, legisladora de la 63ª legislatura, un gusto y una gran amiga. A Nadie Cortés, directora de Relaciones Internacionales y Atención a Personas Migrantes del Gobierno de Guadalajara. Así como a la presidenta Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Al licenciado Leopoldo López Martínez, vocal ejecutivo de la 9ª Junta Distrital Ejecutiva del INE de Jalisco. A César Michel, de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, AJUA. Y al licenciado Mario Daniel Rodríguez, responsable del módulo. Es un gusto tenerlos aquí y con la finalidad de generar un diálogo y un intercambio de opiniones que garanticen los plenos derechos políticos de los jaliscienses que residen en el extranjero, tomando en consideración las diversas opiniones en las áreas jurídicas, legislativas, académicas, de la sociedad civil, de los propios jaliscienses que residen en el extranjero. Y es que nos encontramos reunidos el día de hoy para celebrar este foro. Ante las recientes manifestaciones y acciones gubernamentales que han tomado mandatarios de otros países, en los cuales residen miles de jaliscienses,
es necesario reforzar nuestras leyes, protocolos y políticas públicas con el fin de encaminarlos a garantizar, promover y respetar los derechos humanos de los jaliscienses que residen fuera de su país. Nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco establece como derecho humano de los residentes en el extranjero a votar en el extranjero para elecciones de gobernador del Estado y diputados locales por el principio de representación proporcional. Sin embargo, surgen las siguientes cuestiones. ¿Este derecho humano se encuentra plenamente garantizado? ¿Es real y efectivo? ¿En qué se ha basado para lograr que el derecho a votar de los jaliscienses residentes en el extranjero se amplíen para elegir a otros cargos de elección popular? ¿En qué debemos trabajar para lograr que los residentes en el extranjero puedan contar con prestaciones ante el Poder Ejecutivo y Legislativo? Ante estas interrogantes, es necesario reforzar este tipo de foros que abonan a dar respuesta a las mismas. Asimismo, refrendo mi compromiso de trabajar en pro de los derechos humanos de todas y todos los jaliscienses. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, diputado José Aurelio. A continuación, cederemos el uso de la palabra a la diputada María del Refugio Camarena. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a la Casa de Jalisco, a su casa, al Congreso del Estado. Yo quiero saludar a quienes hoy me acompañan, con quienes hoy comparto el presidium en la persona de mi amigo y compañero diputado, presidente de esa gran comisión, a mi amigo Aurelio Fonseca, quien hoy nos convoca a este gran evento de suma importancia. Y para omitir los nombres de todas y de todos, pero saben que son grandes amigas, grandes amigos a quienes les tengo un gran aprecio. Y muchísimas gracias a todos los líderes migrantes, a las organizaciones civiles, a mi amiga Hortensia Noroña, que aquí se encuentra, quien fue diputada federal y diputada local, y que ha sido una gran aliada de esta gran causa. Fíjense que hace un momento yo les comentaba, en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de ser diputada federal, presidenta de la Comisión de Ganadería, y de esa manera coincidí también con compañeras diputadas federales y les platicaba de nuestra amiga Elvia, una diputada migrante del Estado de Jalisco, y les platicaba también de nuestra amiga María Elena, diputada migrante del Estado de Michoacán, quien fue parte de mi grupo parlamentario y que con ellas conocí lo que verdaderamente es enfrentar una causa como esta, es ponerte en los zapatos de los migrantes, de las migrantes, no solamente jaliscienses, sino de todo nuestro país. Y ahí se da cuenta uno que pues ser migrante no es nada fácil, y ahora creo que la importancia que tienen estos foros cobran mayor fuerza, sobre todo por las deportaciones del gobierno de los Estados Unidos, y Fuerza Migrante sin duda alguna es un ejemplo de ello, porque son una asociación binacional apartidista que busca el bien común y son agentes de cambio que construyen permanentemente un futuro más próspero para las presentes y próximas generaciones de migrantes. Y como coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco, quiero decirle a Fuerza Migrante que coincidimos con sus valores de defensa a la dignidad humana, a la integridad, al respeto, a la honradez, a la lealtad, a la innovación y al trabajo en unidad. Y estos valores son los que nos hace falta difundir, por eso celebro este gran foro, no solamente para el activismo migrante, sino para cada actividad de gobierno que se realice. Y ustedes son un ejemplo que hay que reconocérselos en este Congreso de Jalisco, y por ello es necesario que el gobierno del Estado, hoy que tenemos aquí su representación, cuide a los migrantes jaliscienses en los Estados Unidos, impulsando políticas públicas que trasciendan más allá de nuestras fronteras, y que qué mejor que lo haga de la mano de Fuerza Migrante. Y considero que este foro, Plenos Derechos Políticos de los Jaliscienses en el Exterior, es el escenario idóneo
para decirles que el grupo parlamentario del PRI, conocedor del tema migrante y estando enterados que el gobierno de Jalisco no tiene oficinas en los Estados Unidos para atender a nuestros paisanos jaliscienses, presentaremos en próximos días una iniciativa para impulsar que Jalisco tenga oficinas en los estados con mayor población de jaliscienses, esto para atender sus necesidades económicas, políticas, culturales, entre otras. Y con esta iniciativa, nuestro grupo parlamentario impulsará justicia para nuestras hermanas y hermanos migrantes y haremos sinergia con los valores de Fuerza Migrante. Muchísimas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, diputada María del Refugio Camarena. A continuación cedemos el uso de la palabra a la maestra Paola Nadine Cortés Calzada, directora de Relaciones Internacionales y Atención a Personas Migrantes del Gobierno de Guadalajara. Muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días también a las y los personas migrantes que nos ven a través de las transmisiones que se están realizando. Les saludo por parte de la presidenta Verónica Delgadillo, que se disculpa de antemano de no haber podido asistir a este foro, que es muy importante, no solamente por los temas de actualidad, no solamente vinculados a The One Big Beautiful Bill, que es esta iniciativa con la que se pretende incrementar los aranceles o poner aranceles especiales, ¿no?, a las personas migrantes, en una doble tributación con los envíos de remesas. Es algo que yo creo que a todas y a todos no solamente nos preocupa, nos ocupa, y desde nuestros lugares pues obviamente estamos tratando de hacer lo que podemos, lo posible, seguir escuchando y seguir impulsando la política migratoria del municipio. Hablar desde Guadalajara no es solamente hablar del centro histórico. Ver a Guadalajara no solamente es recorrer las plazas, el centro, también es ver Guadalajara desde Los Ángeles, también es ver Guadalajara desde Chicago o desde Dallas, porque allá también están nuestras raíces extendidas y son muy importantes y no nos olvidamos. La migración históricamente ha sido vista con una mirada sesgada. Y la mirada sesgada que ha tenido la migración es que en el siglo pasado estaba vinculada a un discurso, a una retórica que si bien parecía pro-migrante, terminaba siendo anti-inmigrante. Y muestra de ello es justo que hoy continuemos con este tipo de foros 3 décadas después, de una lucha que arranca antes de 1996, cuando en 1996 por primera vez, a razón de una reforma en la Constitución, las personas migrantes, empiezan a existir en cuestión de derechos. ¿Por qué es importante señalarlo y por qué es importante aceptar que lo principal que tenemos que trabajar desde los gobiernos es esta mirada sesgada? Simple y sencillamente, las personas migrantes han sido vistas desde una óptica muy particular. Y es que cuando hablamos de migración se vincula a la pobreza estructural, se vincula a la analfabetización, se vincula al sur, ir del sur al norte. Y esto es en general. Estos sesgos son lo principal que desde los gobiernos, sobre todo locales, debemos de combatir. Y no se combaten desde un discurso, sino desde una política migratoria activa. Los municipios, como todas y todos sabemos, a razón del artículo 115, tenemos ciertas atribuciones por parte de la Constitución. Y si bien el diagramar la política migratoria es una facultad federal, de acuerdo a la propia Constitución y de acuerdo a la Ley General de Población, los municipios, ¿qué sí podemos y dónde sí podemos ingerir? En llevar estas políticas desde lo local. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Porque nosotros somos el territorio, nosotros convergemos con los que se quedan y la migración es compuesta, no solamente están los que se van, están los que se quedan. Y los que se quedan familias
a lo mejor sin el jefe de familia, muchas familias sin la mamá, y entonces experimentamos maternidades transfronterizas, y entonces experimentamos cómo se va rompiendo este tejido desde lo familiar. Y es importante verlo, y es importante mencionarlo, es importante verbalizarlo, porque como bien sabemos, lo que no se menciona, lo que no se dice, pues básicamente no existe. Y la forma que hemos encontrado en el municipio de Guadalajara es implementar una política migratoria, es construirla, no digo que desde cero, porque no se construye desde cero cuando tenemos históricamente el tema migrante, desde 1930 con el programa Braceros, que ahí es donde arranca todo, esta política binacional que nos compone, que nos da ADN a todas las y los mexicanos, no solamente a las personas migrantes, porque nuestras familias son binacionales, ¿no? Tenemos estados que son binacionales. Jalisco me parece que está en la puerta, en la entrada de ser un estado binacional, justo como el estado de Zacatecas. Entonces es importante que generemos la política pública adecuada. ¿Y cómo vamos a generar esa política pública? Pues desde el municipio, que es el tema que me pidieron abordar. Yo quisiera hacer un paréntesis. A mí el tema de la migración es un tema que me atraviesa directamente, personalmente. Me he dedicado al tema migrante desde hace 12 años aproximadamente en México y en otras latitudes. ¿Y qué es lo que vimos cuando llegamos aquí a Guadalajara? Bueno, la necesidad de ponerlo en papel. Necesitamos protocolos que le hablen a la persona migrante, pero que también acompañan al servidor público, que no siempre está sesgado a querer o no brindar un servicio, sino a saber y tener los mecanismos adecuados para hacerlo. Consideramos que la creación de un protocolo a razón de un diagnóstico de migración o movilidad humana propiamente dicho, porque la migración pues no nada más es una cosa, ¿no? Tenemos interestatal, intrarregional, desplazados, refugiados, es muchísimo, es un tema muy, muy grande, pero para acotarlo a la diáspora de tapatías, tapatíos jaliscienses en el exterior, consideramos que el elevar este diagnóstico a política pública y posteriormente un protocolo de atención a personas en condición de movilidad va a ser proactivo para todas las personas. Si bien al ayuntamiento o a las entidades locales no llega la persona migrante, sino hasta que es deportada, hasta que se retorna voluntariamente, entre comillas, que ese es el fenómeno que estamos experimentando hoy, no son las deportaciones masivas. Lo masivo está en los retornos forzados a razón de esta persecución, a razón de este discurso que se ha tornado anti-inmigrante en el vecino país, que es donde se aloja el 98% de las personas migrantes de nuestro país. Entonces, las personas migrantes no son solamente remesas, no son solamente hijos en el exterior, son personas que tienen vínculos en los municipios, en Guadalajara, que siguen conservando esa identidad, que siguen apelando a ser vistos, a ser escuchados, que siguen levantando la mano por incidir positivamente en sus comunidades de origen. En este sentido, y para ir cerrando mi participación y no adueñarme del micrófono porque les comenté que el tema me gusta, creo que lo mejor que podemos hacer es, primero, trabajar en todos los niveles de forma coordinada. Segundo, sí generar política migratoria desde los municipios, desde nuestras competencias. Y tercero, desde nuestras propias competencias, seguir con acuerdos interinstitucionales, por ejemplo, con organismos internacionales como la Organización Mundial de las Migraciones, con el propio Instituto Nacional Electoral, para la promoción del voto, para seguirle dando voz y visibilidad a las personas migrantes y que tengan un acceso pleno a los derechos político-electorales, porque al día de hoy sigue siendo todavía un paso que debemos concluir, un paso que debemos terminar de dar. Si bien han sido 3 décadas de ir luchando, primero con el sesgo, la primera gran batalla que se gana en el 96 es justamente esa, que se otorgaba el derecho de poder votar en una circunscripción diferente a la que estaba inscrito,
Pero luego, de este padrón de 4.2 millones de personas, votaban 37,000, porque no había difusión. Entonces, ahí estaba el primer mecanismo que debíamos atender. Posteriormente, en el 98, se da la doble nacionalidad. Claro, es un derecho, el artículo 33 constitucional, es un derecho garantizado, adquirido. Ese tipo de información sí nos compete como municipios en corresponsabilidad y para cuidar a las y los mexicanos que llegan a Guadalajara, es básicamente respetar ese artículo, esa doble nacionalidad, que no propiamente tiene que estar designada porque es adquirida per natura. Entonces, este tipo de cuestiones son las que debemos llevar a los municipios, porque a veces creemos que estamos exentos de la política migratoria por ser de índole federal. Nosotros aplicamos gran parte en la identidad de las personas, un acta de nacimiento, una carta de identidad, todos estos mecanismos sí los podemos acercarles una CURP para que puedan tener acceso a los servicios de salud, todas las personas en condición de movilidad, no solamente las y los mexicanos migrantes. Entonces, en este sentido, creo que sí hay mucho camino todavía, que este nuevo siglo nos trajo básicamente nuevas noticias en materia migratoria, porque se pudo por primera vez votar en una elección federal. Se ha podido dar voz, se ha podido tener representaciones de personas migrantes, es decir, sí somos de donde mismo, pero ya tenemos condiciones diferenciadas. Entonces hay que poner esas condiciones diferenciadas en la mesa para poder ampliar las políticas y no tener esta mirada sesgada. Desde el municipio de Guadalajara, a mí me da mucho gusto, primero, reiterarles nuevamente el saludo de nuestra presidenta Verónica Delgadillo, y segundo, comentarles que estamos por concluir el primer diagnóstico de movilidad humana a nivel municipal y en magnitud de ciudades, el primero en Latinoamérica. Segundo, que lo estamos traduciendo en un protocolo de atención a personas en condición de movilidad, porque, insisto, la voluntad se externa no solamente desde el diálogo, hay que llevar ese diálogo un paso más allá. Así que desde el municipio de Guadalajara estamos trabajando en ello, estamos comprometidas y comprometidos con las personas migrantes en el exterior, no solamente en Estados Unidos, el otro 2% que está en otros lugares también estamos en contacto. Guadalajara es una de las ciudades que más alianzas tiene con ciudades en el exterior, específicamente en Estados Unidos son 13 ciudades y son justamente donde están nuestras tapatías, tapatíos en el exterior, porque queremos dialogar, porque queremos encontrar viabilidad para su integración, porque eso es lo que realmente padece una persona migrante fuera de su lugar de origen. Integrarte a una cultura diferenciada, integrarte hasta otra comida, otro idioma, otra cultura. En este sentido, no debemos de desestimar que la política migratoria debe tener un componente de multiculturalidad y no solamente de asimilación, de que el que venga aprenda, tiene que ser multicultural, enriquecernos todas y todos que convergemos en un mismo espacio. Les agradezco mucho, yo seguiría hablando todavía, pero respetando el tiempo y la presencia de todo nuestro presidium y personas que nos están acompañando. Les agradezco mucho y bueno, desde el municipio de Guadalajara estamos a sus órdenes y siempre dispuestos al diálogo. Gracias, presidenta. Muchas gracias, maestra Paola Nadine Cortés. Para continuar y dar inicio a este foro, invitamos al licenciado Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, a brindar el mensaje introductorio a este foro. Sí, gracias. Gracias, Angélica. Bueno, antes que nada, agradecerle mucho a la diputada Arismendi, al diputado Fonseca, a la diputada Camarena, pues el que nos abran las puertas del Congreso, agradecerle muchísimo a la licenciada Paola Ramírez, que nos acompaña en el presidio y ahorita nos va a ilustrar con todo el trabajo del Instituto Electoral, pues agradecerle a la maestra Cortés, y sorprendidos gratamente de pues su experiencia y su conocimiento en el tema. Gracias, maestra. Yo quiero agradecer muy especialmente a Hortensia Noroña, quien además de amiga,
pues ha sido una aliada de la agenda, pero sobre todo le quiero reconocer el hecho de que la primera vez que tuve oportunidad de coincidir precisamente en este congreso, ella abiertamente, creo que ni me decía buenos días todavía, y ya me había dicho que no conocía sobre el tema de mexicanos y jaliscienses en el extranjero, y se reconocía como una persona con voluntad política, sin experiencia, sin conocimiento, pero que quería ver la forma en la que ella podía ayudar. Y yo creo que esas fueron las palabras mágicas, pues, para poder empezar a trabajar. Y el día de hoy estamos, pues, muy gustosos de estar en el Congreso de Jalisco, pero esto no sería posible sin el trabajo de 4 personas que tengo al frente del lado izquierdo, ¿no? Del trabajo que han hecho los jaliscienses, tanto Jorge Arturo, todo el equipo, pues, ese sujeto que está aquí, César, un buen amigo, pero son ellos los que no quitan el dedo del renglón sobre la necesidad de que los jaliscienses residentes en el extranjero se sientan parte del estado de Jalisco. Esa es la cuestión. Lo que nosotros estamos planteando es que no existan jaliscienses, subjaliscienses o jaliscienses de segunda categoría. El código postal de la residencia de Jorge Arturo no define qué tan mexicano o qué tan jalisciense es. Y básicamente lo que estamos planteando es cómo hacemos para que la estructura de gobierno en sus diferentes niveles reconozca y opere. No solamente queremos un reconocimiento, sino una operación sobre los temas que nos corresponden. La perspectiva de los jaliscienses en el extranjero, para bien o para mal, es diferente. Es diferente a los que vivimos aquí todos los días, a los que estamos en Guadalajara. Bueno, yo no, yo vivo en Nueva York, pero pues, aquí me la vivo, en Jalisco. Pero el objetivo es que nosotros encontremos un diagnóstico. Básicamente estamos buscando qué pasa en materia de derechos político-electorales de los jaliscienses residentes en el extranjero. Y como bien decía Angélica al inicio de sus palabras, es una serie de foros que estamos realizando. Ayer estábamos en Colima, mañana estamos en Hermosillo, pasado mañana estamos en Tijuana y así sucesivamente en 15 o 16 estados vamos a estar hablando sobre estos diagnósticos. Vamos a escuchar hoy a quienes llevan mano con respecto a garantizar estos derechos, a diputadas y diputados, a autoridades electorales, a académicos, investigadores, a quienes están en sus manos poder garantizar el que los jaliscienses sean reconocidos como plenos ciudadanos mexicanos y jaliscienses. Ya se sentaron las bases, tenemos en Jalisco la posibilidad de tener candidaturas en las diputaciones locales, pero eso no significa que tengamos espacios. Todavía hay que dar un paso más, hay que generar las reformas necesarias en la Constitución del Estado de Jalisco para que se garantice el que 1 o 2 curules sean espacios garantizados para jaliscienses residentes en el extranjero y se plantee realmente una perspectiva binacional, que es lo que platicaba ahorita con el diputado presidente de la comisión. Jalisco tiene que reconocer a sus jaliscienses en el extranjero y la mejor forma es que se autoidentifique como un estado binacional. No somos cajeros automáticos, nuestra función no es solamente mandar remesas. Somos ciudadanos con una cultura identitaria jalisciense, somos los mejores promotores turísticos del país, gastronómicos, culturales, las fiestas de otoño, de octubre, en Guadalajara se viven como si estuviéramos en Guadalajara, ¿no? Las fiestas en Los Ángeles, vaya, hay un sector empresarial, hay cultura, hay mucho deporte jalisciense, están los jóvenes jaliscienses nacidos en el extranjero. ¿Cómo le vamos a hacer para que ellos puedan sentirse parte de la tierra? Porque tienen un derecho constitucional y tienen que garantizar en el estado de Jalisco que esos jaliscienses nacidos en el extranjero puedan contar con sus plenos derechos también como mexicanos y como jaliscienses.
Ahí le dejo, porque al igual que la maestra, si me dejan aquí, me descoso, pero yo auguro que este será, y así tendrá que ser, el mejor foro de los 15 que estamos realizando en el país, porque tenemos que garantizar que salgan acciones y no solo grandes mensajes. Muchísimas gracias y bienvenidos todos ustedes. Agradecemos el mensaje del licenciado Avelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, para dar inicio a este foro. Hemos concluido nuestro acto protocolario y para ello le solicitamos a nuestras autoridades ponerse de pie para la foto inicial. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este primer panel en el que solicitamos a nuestras autoridades, a nuestros panelistas que nos acompañen, el doctor Luis Rafael Montes de Oca Valadez, al licenciado Leopoldo Martínez, a la licenciada Paula Ramírez Jonge, a la licenciada María Livier González Anaya, quien nos acompaña vía Zoom, a la licenciada Hortensia María Luisa Noroña Quesada y al señor Jorge Arturo García. Esa ustedes la manejan. Con ese cable se proyecta acá.
No es rollo, cuando el presidente de tu partido te dice, saben que los flores no hacen campaña y tienes a 5 Les solicitamos a nuestros asistentes favor de tomar asiento y si nos pueden acompañar en el presidio. Hasta luego, un gusto. Iniciamos este primer panel que tiene como título Defensa y protección de los derechos políticos de los jaliscienses en el exterior. En este panel abordaremos los mecanismos legales, institucionales y operativos que garantizan el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los jaliscienses en el exterior. A través de la división del órgano electoral, la representación del INE, Jalisco y la Academia, se analizarán los retos en la promoción del voto, la inclusión en el padrón y la representación efectiva, asegurando una democracia transnacional verdaderamente incluyente y con resultados verificables. Damos inicio a esta serie de ponencias con la participación de nuestros distinguidos panelistas, el doctor Luis Rafael Montes de Oca Valadez, director del Instituto de Investigación y Capacitación Electoral, en representación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El licenciado Leopoldo López Martínez, vocal ejecutivo de la 9ª Junta Distrital del Instituto Electoral de Jalisco. Perdón, del Instituto Nacional Electoral de Jalisco. La licenciada Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Nos acompaña también vía Zoom la licenciada María Livier González Anaya, diputada de la 65 legislatura. Y la licenciada Hortensia María Luisa Noroña Quesada, diputada local en la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Asimismo nos acompaña el licenciado Jorge Arturo García, de Organización de Mexicanos Residentes en el Extranjero. Iniciamos con nuestra primera ponencia con el doctor Luis Rafael Montes de Oca Valadez, abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Electoral y doctorando en el mismo campo. Actualmente dirige el Instituto de Investigación y Capacitación del Tribunal Electoral de Jalisco. Ha sido director jurídico, secretario ejecutivo y líder técnico en procesos como la urna electrónica. Es también docente que promueve la profesionalización electoral, el fortalecimiento institucional y el análisis constitucional en materia democrática. Le solicitamos, por favor, maestro, nos dirija sus palabras. Muchas gracias. Primero que todo, pues muy buenos días a todas y todos ustedes. Un gusto compartir esta mesa de foro de plenos derechos políticos de los jaliscienses en el exterior, agradeciendo al Congreso su anfitrionía y felicitando a los organizadores del evento por su cordial invitación. Reciban un cordial saludo de parte del magistrado presidente, el doctor Manuel Rodríguez Murillo, así como de las magistradas doctora Marcela Zárate y la maestra Brenda Judith Serafín Morcín. Y bueno, pues hoy estaremos platicando un poco de algunos elementos que tienen que ver con estos derechos de los jaliscienses en el extranjero. Y para eso me permití acompañar una presentación. Ok. Que no la veo. Pero bueno, de alguna manera importante saber en este foro, pues que la migración obviamente ha cambiado la relación que existe entre los jaliscienses con el Estado y con la sociedad en general.
Y la pregunta, parecida a la que hicieron hace rato en la mesa que nos antecedió, pues es esa, ¿no? ¿Realmente están garantizados los derechos de los mexicanos, particularmente los jaliscienses, los derechos políticos que residen en el extranjero? Y bueno, pues el tema será platicar un poco de el marco jurídico, de algunos antecedentes y algunos criterios que se han generado en torno a este elemento. Como ya también lo han mencionado, pues algunos antecedentes empiezan desde el 96 con una reforma constitucional, pero se vio materializado ya este derecho de participar en cuestiones políticas hasta 2005-2006, en un proceso electoral, donde inicialmente la figura del derecho se ejercía a través del sistema postal únicamente, ¿no? Pero tenía ciertas características el sistema que lo hacían complejo. Uno de los requisitos, por ejemplo, era que los mexicanos que residían en el extranjero tenían que acudir a nuestro país, regresar al país para poder tramitar su credencial con fotografía para votar. Entonces, eso de entrada complicaba en gran medida el poder ejercer el derecho de manera eficiente. Después se generaron algunos cambios en esto, en 2014, 2020, 2021, donde se generó una gran reforma en el 14, de entrada nacionalizando el sistema electoral, creando grandes transformaciones, pero además modificando y agregando el poder votar por algunos otros cargos de elección popular, ¿no? Además de agregar dos modalidades adicionales, como son el de poder votar de forma presencial ante los consulados y embajadas y además poder votar vía electrónica. Bueno, eso en cuanto al derecho al voto, ¿no? Pero en cuanto al derecho a poder ser votado, muchos de estos derechos se fueron generando a través de criterios, de decisiones por parte de la autoridad electoral administrativa y criterios de los tribunales electorales, particularmente del Tribunal Federal. En la pantalla ustedes ven algunos que más adelante estaremos abordando, pero que de alguna manera fueron generando también esta visión distinta para generar esa posibilidad de poder ser votado a cargos de elección popular en nuestro país. Y de entrada, bueno, pues… Maestro, si gusta ponerse acá. Sí, yo creo que sí, para poder seguirla. Sí, gracias. En todo esto, tenemos pues que el voto de los mexicanos en el extranjero y a su vez la inclusión como candidatos ha sido un derecho que se ha generado con una evolución progresiva, ¿no? A través del tiempo, a través de criterios, a través de reformas, pero primero el derecho a votar y posteriormente, más recientemente, el derecho a poder ser votado. Lo que sí es que estas determinaciones y criterios dictados en muchos casos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido claves para cerrar brechas históricas de representación de nuestros connacionales que residen fuera del país. Yo me gusta en gran medida partir cuando se platica de cualquier tema de derecho desde la base, que es la Constitución. Constitución entendida como una norma fundamental que le da el sentido, el diseño a un Estado, en Estado como nación, ¿no? Define la forma de gobierno, en el caso de México, con su división de poderes, donde además define la forma de crear leyes y las autoridades que tienen esas facultades para crear o modificar normas dentro de nuestro país. Al mismo tiempo, la Constitución también define un catálogo de derechos fundamentales y garantías para poderlos desarrollar, ¿no? Garantías que muchas veces son instituciones, son organismos o son herramientas jurídicas a las cuales la ciudadanía puede acudir para poder defender sus derechos fundamentales. Y en todo esto, pues hay que tener en cuenta una reforma trascendente que todos ustedes conocen, que fue la de 2011, que esa gran reforma de derechos humanos que cambió sustantivamente la forma de entender el sistema jurídico
de nuestro país, para poner como punto central, como piedra angular del sistema a los derechos humanos y de ahí partir. Y entonces se genera en esta misma reforma, en el artículo 1, pues ese reconocimiento para todas las personas de gozar del derecho a gozar de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Que esto además amplía el menú de derechos humanos para no nomás limitarse a la Constitución, sino también a los que están contenidos en estos tratados internacionales, que si lo enlazamos con lo que dice el artículo 133 de la misma Constitución, pues adquieren un carácter de norma constitucional también. Entonces, en esta gran reforma, en el mismo artículo 1 de nuestra Constitución, se incorporan también otros elementos, como una obligación de todas las autoridades del Estado de generar interpretaciones conforme a la misma Constitución y a los tratados internacionales. Y ahí hay quien dice que nuestra Constitución adquiere una doble dimensión. Por un lado, unilateral, donde sigue siendo la norma fundamental básica que da origen al Estado, que diseña el Estado, la forma de gobierno, y que se genera también como una fuente primaria de derecho, al establecer las instituciones y los procedimientos para crear y modificar leyes. Pero por otro lado, en una concepción de doble dimensión, donde la supremacía constitucional también ya ahora la comparte en gran medida con los derechos humanos, con independencia de que estén en la Constitución o que estén en otro instrumento jurídico, normativo, ¿no? Entonces, bueno, se genera también en este artículo 1 una obligación de hacer una interpretación pro persona, esto es, ante la posibilidad de más de una interpretación, más de una forma de entender el derecho, las autoridades tienen que optar por la que sea más favorable a los derechos fundamentales o la menos restrictiva, ¿no? Igual, si hay dos normas que regulan un mismo derecho, tendrán que optar por la norma que más favorezca a los derechos fundamentales de las personas. Se establecen además deberes y obligaciones del Estado y principios de derechos humanos, entre esos resaltando el de progresividad, ¿no? Que implica también que los derechos que se vayan reconociendo en nuestras normas se deben de respetar y siempre buscar que en cualquier interpretación sea hacia adelante y nunca una restricción hacia atrás, ¿no? Bueno, a su vez, bueno, nuestra Constitución establece en el artículo 35, las fracciones 1 y 2, pues los derechos políticos más elementales de los ciudadanos, ¿no? En el 34, que nos define la ciudadanía, que también en su momento se modificó, y que en el 35 nos establece el derecho de votar y ser votado. Además, con una obligación en el artículo 36, que también contempla el derecho al voto, el voto, que está contemplado como un derecho, también lo contempla como una obligación. Pero, bueno, además, con base en lo que hemos dicho, el derecho adquiere esa obligación de contemplar y conocer los derechos contemplados o los tratados internacionales. Y ahí, pues, podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por poner algunos ejemplos, donde establecen esos derechos de votar y ser votado, de participar en las decisiones de la cuestión pública, ¿no? En algunos incluso que habla que la voluntad del pueblo es la base del poder público y que esa voluntad se manifiesta en gran medida a través del ejercicio de los derechos político-electorales, como son el votar y ser votado en elecciones a través del sufragio, con las características que todos estos tratados y nuestra misma Constitución definen en cuanto a principios y reglas para las elecciones y para el ejercicio del sufragio. Bueno, al final, todos estos tratados internacionales reconocen el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos y directamente o a través de representantes, como es en gran medida el caso de nuestro país. Bueno, a su vez, pues hay el marco legal que establece esos derechos de votar para presidencia, senadurías, gubernaturas y en el caso de la Ciudad de México para la jefatura de gobierno y que nos dice que para esos casos siempre que lo determinen las constituciones de los estados.
A su vez, nos dice las modalidades que ya habíamos comentado, que son estas tres: a través de correo postal, a través de forma presencial en las sedes consulares y embajadas de nuestro país, y vía electrónica. En Jalisco no se queda atrás, y la Constitución de nuestro estado también establece estos derechos en el artículo 6 en distintas fracciones. Lo mismo en el Código Electoral, en su artículo 7, que establecen estos derechos de manera un poco más aterrizada. Bueno, ahora, algunas sentencias que han dado pie a esta evolución que hemos estado comentando en términos generales. Y me voy a permitir mencionar solamente algunas. Podemos empezar por, tal vez, esta resolución, el Subreg 88 del 2020, que tiene que ver con que algunos lo conocen como el voto chilango, y que tiene que ver con una definición que se había hecho en la Ciudad de México, donde habían eliminado la figura del voto migrante que se había logrado en aquella entidad. Entonces se impugnó, esto llegó hasta la Sala Superior, y en la Sala Superior resolvieron que no se pueden hacer decisiones regresivas. Esto es, atendiendo el principio de progresividad, se tendría que mantener la figura que ya estaba en beneficio de los derechos fundamentales de los ciudadanos migrantes. Entonces, sentó de alguna manera las bases, algunas de las bases más importantes de la representación política de los migrantes, ¿no? Y reconoció que además nuestra sociedad mexicana es multicultural y que está compuesta de una diversidad que requiere, en todos los casos, ser representada. Bueno, a su vez, hubo unas posteriores resoluciones, como este Subrap 21/2021, donde se determinó que los partidos políticos debían incorporar candidaturas migrantes en las listas de representación proporcional en los primeros 10 lugares de las listas. Las personas migrantes sí tienen un derecho constitucional, que ya lo mencionamos, y por consecuencia existe la obligación de garantizarlo por parte de las autoridades del Estado mexicano. La falta de representación política de la comunidad migrante mexicana es una exclusión estructural, una discriminación estructural que de alguna manera debe de atenderse de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, esta resolución de alguna manera también dio como resultado pues que existiera por primera vez 11 diputaciones migrantes a nivel federal. Una siguiente sentencia es el Sub-JDC 1076 del 2021, donde de alguna manera se alegaba la omisión del INE de implementar el voto presencial, no obstante que ya estaba en la legislación. En esta sentencia se ordenó implementar en procesos futuros las 3 modalidades, no nomás la presencial, sino incluso la vía electrónica. Y bueno, pues se habló pues que las autoridades no deben de restringir estas posibilidades de que los ciudadanos mexicanos, migrantes, residentes en el extranjero, pues tengan esa posibilidad, ese derecho de decidir cuál de las 3 modalidades que existen en la ley deciden ejercer para materializar su voto. Bueno, así hay varias resoluciones, una más, el JDC 338 ya del 2023, donde se señaló que el INE debía implementar acciones afirmativas, al menos en los mismos sentidos, en los mismos niveles que se habían implementado en ocasiones de procesos anteriores, garantizando no solo para las candidaturas a diputaciones, sino también para las candidaturas al Senado, en RP, en los primeros 15 lugares. Esto generó también pues algún acuerdo del Instituto Electoral que fue emitido en cumplimiento a esta sentencia, que también fue impugnado y fue resuelto a través de un JDC 617 del 2023 y sus acumulados, donde si bien ahí se definió que los partidos debían postular 5 fórmulas migrantes de diputaciones RP dentro de los primeros 10 lugares y una fórmula migrante de senadores RP dentro de los primeros 15 lugares, pero también de alguna manera en esa resolución se definió la temporalidad establecida por el INE para determinar que la residencia en el extranjero valía o se acreditaba con solo 6 meses, ¿no?
Esto, de alguna manera, también en su momento fue impugnado y, bueno, se fue desestimado en esta misma resolución. La propuesta que se hacía en las demandas era que se aumentara de 1 a 4 años para acreditar ese vínculo de residencia en el extranjero y esa calidad de migrante. Pero bueno, así, pues hay otros asuntos que se han llevado en los tribunales, de alguna manera muy interesantes, algunos han prosperado, otros no, como en algún caso donde se hacía una propuesta o se impugnaba la decisión del Instituto Electoral de limitar a solamente un número de sedes y un número de votos en cada sede presencial, pero esas, por ejemplo, no fueron analizadas de fondo porque no se acreditó el interés jurídico en un caso y en otro caso pues fueron presentadas de forma extemporánea y eso se entiende como un consentimiento tácito de las determinaciones de la autoridad. Pero bueno, interesante hubiera sido entrar al fondo de esta controversia y resolver en consecuencia lo conducente, ¿no? Por conclusión, podemos decir que la ciudadanía no se diluye con la distancia, ¿no? La democracia mexicana enfrenta el desafío de incorporar plenamente a millones de mexicanas y mexicanos que desde el extranjero siguen vinculados con nuestro país, no solo de forma afectiva, sino también, como lo han dicho todos ustedes en este foro, de manera económica, política y cultural. Garantizar plenos derechos políticos no es una concesión, es una obligación constitucional y convencional. Y en ese camino, las autoridades jurisdiccionales han sido parte de las decisiones y lo seguirán siendo para la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Rafael Montes de Oca, por sus palabras. A continuación, si nos permite el licenciado Leopoldo Martínez cederle la palabra a la maestra. Gracias. Nos acompaña la maestra Perla Ramírez Jone, actual consejera presidenta del Instituto, Paula Ramírez Jone, actual consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Sociología de The New School University. Ha desempeñado roles clave en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral, así como en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Su liderazgo ha sido fundamental en la promoción de la participación ciudadana y la defensa de la democracia en el Estado. Gracias, maestra, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a todas y a todos. Les saludo de verdad con muchísimo gusto. Es un gran honor estar aquí esta mañana platicando pues con tan connotadas y expertas personas este tema que nos importa a todas y a todos, y quisiera por ello agradecer en primer término y reconocer la generosidad y la vocación democrática de las y los diputados que han abierto digamos esta mesa, la posibilidad de esta discusión, demostrando con ello pues su interés y su vocación por la pluralidad y la inclusión en nuestro estado. Y bueno, tengo pocos minutos, así es que iré directo al grano y diré que Jalisco, ya lo han dicho algunas voces previamente, es uno de los principales estados mexicanos expulsores de población al extranjero y también se encuentra entre los primeros estados receptores de remesas en todo el país, que no lo olvidemos, es el principal ingreso de la nación. Solamente el año pasado, en 2024, México recibió más de 64,000 millones de dólares, de los cuales 5,503 millones de dólares llegaron solo a Jalisco. En Jalisco tenemos esa claridad, la claridad de esa realidad, y por ello hemos pasado del reconocimiento del derecho a la remoción de obstáculos para ejercerlo fuera del territorio nacional, de la votación solo para la gubernatura, incluida en la reforma efectivamente de 2014,
a la de diputaciones de representación proporcional incorporada en nuestra ley en 2017. Hemos pasado de votar desde el extranjero para distintos cargos locales a la posibilidad de ser postulado o postulada para ser votado o votada y ocupar un espacio de representación en este Congreso local. En esta materia, el país, hay que decirlo, ha tenido un desarrollo disímil, probablemente nos lo comente más profundamente mi colega del INE. A nivel federal, el voto desde el extranjero ya es una realidad para sufragar por la presidencia de la República y por las senadurías. Sin embargo, no se puede votar desde el extranjero por diputaciones federales, ni ser postulado desde el extranjero para ocupar una curul en el Congreso de la Unión, salvo desde luego cuando el propio Instituto Nacional Electoral y los tribunales así lo establecen mediante medidas afirmativas, cuestión que por fortuna ha ocurrido recientemente. En las entidades, el desarrollo normativo también ha sido dispar. Todavía hay estados en el país en donde no se puede votar desde el extranjero por el cargo de gubernatura. Solo 11 entidades han legislado para permitir el voto extraterritorial para elegir diputaciones locales y únicamente en 9 entidades existe lo que conocemos como la Diputación Migrante y Jalisco es uno de estos estados. Diré que en materia de voto extraterritorial, Jalisco tiene lo que yo llamo el combo completo. Se puede votar desde el extranjero para la gubernatura, por diputaciones de representación proporcional y a partir del año pasado, además, se puede contender, es decir, ser votado o ser votada para una diputación en el Congreso local por cualquiera de los dos principios, por cierto, por representación proporcional o por mayoría relativa. A partir de una reforma al Código Electoral del Estado de Jalisco, aprobada en julio de 2023 y de la cual pues muchas personas aquí fueron protagonistas e impulsores destacados, bueno, pues por primera vez en la historia este poder legislativo hizo obligatoria la postulación de personas residentes en el extranjero para contender por diputaciones locales e hizo posible una demanda fundamental de la comunidad migrante jalisciense, no solo poder votar desde el extranjero, sino también poder ser votada o ser votado. En las elecciones del año pasado, el derecho a votar de quienes residen en el exterior fue ejercido por el mayor número de jaliscienses nunca antes registrado. 16,769 personas votaron desde el extranjero en las elecciones de 2024, casi duplicando la mayor participación que se había tenido en Jalisco desde el exterior, que fue la de 2018, que dicho sea de paso, ha sido siempre el segundo estado con mayor votación desde el extranjero, solo después de la Ciudad de México. Por primera vez, como decía aquí mi compañero Luis, se pudo sufragar en 3 modalidades, se pudo sufragar por correo postal certificado, como ya lo hacemos desde hace varios años, de manera electrónica y por primera ocasión de manera presencial en cualquiera de las 23 sedes consulares en donde el INE instaló casillas el pasado 2 de junio de 2024, 20 casillas en los Estados Unidos, una en Montreal, una en París y una más en Madrid. Bien, no obstante los avances, el destacable incremento en la participación electoral de las y los jaliscienses desde el exterior y desde luego el reconocimiento de la Diputación Migrante en nuestra ley, la realidad que sigue presente, la realidad que nos golpea en la cara sigue siendo una, y es que ninguna persona residente en el extranjero postulada para ocupar un cargo, un asiento en este Congreso local, fue electa. A diferencia del resto de los grupos históricamente discriminados, para los cuales también se impusieron normas de postulación incluyente, tanto en el Código Electoral a partir de la reforma de 2023 como en los propios lineamientos desarrollados por el Instituto Electoral, de todos esos grupos, la población migrante de Jalisco fue el único que no alcanzó un solo cargo. De manera que nuestro debate hoy ya no es solo la garantía del derecho a votar, sino a ser votado. Lo que tenemos ante nosotras, ante nosotros, es una nueva agenda,
Es una agenda sustantiva para avanzar en el ejercicio de los derechos políticos de nuestras y nuestros connacionales en el exterior. Y es la posibilidad de que las grandes concentraciones de mexicanos y mexicanos que residen en el exterior tengan por fin una adecuada representación en los congresos de México. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, y diré que tenemos dos oportunidades ya muy inmediatas. Una es el trabajo que ya estamos realizando desde el Instituto Electoral para desarrollar los lineamientos de paridad e inclusión, los cuales estamos obligados a aprobar ahora en el mes de junio y que serán vigentes para la elección de 2026-2027. Y la otra gran oportunidad de mucho mayor trascendencia por ser una oportunidad legislativa es la reforma al Código Electoral, que necesariamente tendrá que suscitarse a partir de la reforma constitucional que ha de desarrollarse en materia judicial en nuestra entidad. Esa reforma necesariamente implica tocar el Código Electoral del Estado, va a tener muchas implicaciones en esa ley electoral local y bueno, pues ahí hay una gran nueva oportunidad para ampliar el ejercicio de los derechos políticos de las y los jaliscienses en el exterior. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, maestra Paula Ramírez Jone, actual consejera, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Tenemos entendido que creo que tiene que retirarse. Pero bueno, nos acompaña también el licenciado Leopoldo López Martínez, licenciado en Derecho y actualmente se desempeña como vocal ejecutivo de la 8ª Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. En su cargo ha liderado procesos administrativos clave como la coordinación de licitaciones y evaluaciones técnicas para servicios esenciales en el distrito. Su gestión se caracteriza por su compromiso con la legalidad y la eficiencia en la organización electoral. Por favor, licenciado, si nos acompaña hasta por 7 minutos con su mensaje. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias en primer término a Fuerza Migrante por la invitación en representación del delegado del INE, el doctor Luis Zamora Cobian, con los atentos y respetuosos saludos de su parte. Muchas gracias también a los integrantes, a las y los integrantes del Presidium, por supuesto al Congreso del Estado de Jalisco, a las y los diputados de esta legislatura, a las autoridades electorales que también me acompañan en el Presidium. Muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero privilegio, una distinción para el INE estar aquí, que nos otorgan este espacio y compartir información valiosa de las acciones que llevamos a cabo para servir a la ciudadanía residente en el extranjero. Como sabemos, las y los mexicanos, por primera vez en el 2006, derivado de esta reforma constitucional, tuvimos la oportunidad de votar desde el extranjero. Posteriormente, en el 2014, se da otra reforma de gran calado, que es la que actualmente rige las acciones en este sentido. Quiero comenzar también mencionando un poco de los antecedentes en materia del voto extranjero. Nace desde una perspectiva militar, es decir, en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, ya en el siglo XIX, se ofrece y se garantiza este derecho por primera vez para que los soldados, los militares puedan participar de la política desde el exterior. También se les da esta oportunidad a las y los funcionarios. Es importante mencionar este antecedente derivado también lo anterior de la investigación que realicé con motivo de la presente presentación. Compartirles que la lista nominal en el extranjero, que fue utilizada en el pasado proceso electoral, 2023-2024, bajo las 3 modalidades ya mencionadas, la postal, la electrónica por internet y la presencial en los módulos receptores en votación, en el extranjero ascendió a un total de 1.529.733 registros de ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Esto se encuentra regulado en el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y deviene de esta armonización legislativa y de la reforma constitucional que se da primero en el 2006 y después en el 2014, como ya mencioné. En esta materia es preciso resaltar que entre los avances encontrados, mientras en 2006 se registraron
17.622 mujeres y 23.254 hombres. Para la elección de 2024 se inscribieron 103.933 mujeres y 120.037 hombres para votar desde el extranjero. En esta parte comenzaré a recuperar algunas conclusiones de un importante documento elaborado por el Instituto Nacional Electoral, que es el informe final de actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 2023-2024. Que en el apartado de credencialización al extranjero, que es una competencia, una atribución constitucional y legal que le corresponde al INE, revela algunas acciones a considerar, derivado de la organización de este proceso electoral ya mencionado. Impulsar la credencial para votar desde el extranjero como medio de identidad válido ante instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero. Explorar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de mantener el trámite de la credencial para votar desde el extranjero sin cita o generar más citas, e instalar módulos permanentes de credencialización en sedes consulares a cargo del INE. En materia de registro de la lista nominal de electores desde el extranjero, se identificó que es necesario explorar con la Secretaría de Relaciones Exteriores que los trámites de credencial para votar desde el extranjero se realicen sin cita, aún fuera de proceso electoral, y que durante el levantamiento del trámite la ciudadanía pueda manifestar su intención de votar y la modalidad por la que lo quiere hacer. Así como revisar mecanismos para que el INE actualice la información necesaria en cada proceso electoral. En el pasado proceso electoral federal, 2023-2024, se tuvieron 223.970 ciudadanos y ciudadanas inscritos para votar desde el extranjero, de los cuales 103.933 fueron mujeres, es decir, el 46.4%, y 120.037 fueron hombres, es decir, el 53.6%. Esto es un poco a la inversa de los esquemas y índices de participación ciudadana que se dan en territorio nacional, donde hay mayor participación por parte de las mujeres. Aquí se invierte un poco estos porcentajes, hay mayor participación de los hombres desde el extranjero. Se recibieron un total de 184.300 votos para Presidencia de la República, lo que representa un 82.3% de participación, y se recibieron un total de 184.177 votos para senadurías, lo que representó un 82.2% de participación. Se advierte que en Jalisco, para la elección de presidencia en 2024 se recibieron 16.781 votos, para senadurías 20 votos menos, 16.761, y casi un número igual para las elecciones locales que ya refería la maestra Ana Paula, de gobernatura y diputaciones de representación proporcional, con 16.700 votos. Volviendo al informe final que ya refería, que elaboró el INE, en materia de organización del voto de los mexicanos residentes en el extranjero postal o por la modalidad postal, se concluyó que el voto postal fue la opción a la que recurrieron cerca de 40,000 personas por diversos motivos, desde el perfil, acceso a la tecnología, desconfianza, deseo de votar en boletas físicas o poca familiaridad con la tecnología. En materia de organización del voto de los mexicanos residentes en el extranjero presencial en los módulos de recepción de votación, que como ya se mencionó fueron 23 en diversos consulados del mundo, durante la jornada electoral en los módulos de recepción de votación se contó con una afluencia imprevista de ciudadanía con el deseo de participar, incluso horas antes de iniciar la votación, con un perfil poco o nada familiarizado con las tecnologías, de los cuales un gran número eran personas de la tercera edad. Ante estas situaciones se identifican las siguientes áreas de oportunidad. Valorar la pertinencia de contar con un solo universo de personas votantes, registrados o no registrados. Revisar la posibilidad de ampliar el horario de la votación o implementar el voto presencial anticipado con un periodo de votación de más de un día, como ya se hace para el caso de personas con discapacidad o dificultades para trasladarse, que regula el artículo 141 de la LEGIPE, o para las personas que están en situación de prisión preventiva. Revisar de forma conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de ampliar el número de sedes consulares para instalar las mesas receptoras de votación. En lo que hace a la modalidad del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se sugirió fomentar la modalidad electrónica por Internet, extender su periodo de votación
y ampliar el número de sedes de votación, incluso alternas a las de los consulados. Entre los problemas y desafíos del voto de los residentes mexicanos en el extranjero, citando el texto de Yuri Beltrán Miranda, que es parte de la literatura al respecto que consulté, se encuentra el tema de la participación. Si bien se esboza como hipótesis que la mayor amplitud en los plazos genera mejores resultados, habría que plantear qué otras medidas son necesarias para seguir profundizando el tema de la participación de las y los connacionales. Un tema pendiente que se plantea como desafío es el de la capacidad de las y los migrantes para influir en la agenda pública. La posibilidad de que participen en la elección de senadores contribuye a ese propósito, pero hay otros desafíos que deben resolverse para generar impactos en las agendas nacionales, como puede ser que en el artículo 329 ya mencionado se incluya a las diputaciones federales, actualmente no se encuentran previstas, o incluso la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, elección que se encuentra organizando actualmente el Instituto Nacional Electoral y que por cierto nos encontramos ya a unos días de su celebración el próximo domingo 1 de junio. En ese sentido, sería importante que las y los migrantes y sus organizaciones tuvieran una mayor influencia en los partidos políticos para incorporar a la diáspora en la toma de decisiones. Algunas propuestas que apuntan en esa dirección que elaboró y que propone esta académica Yuri Beltrán Medina, se incluyen tres. La primera, evaluar la pertinencia de mantener la prohibición de que los partidos realicen actividades de campaña en el extranjero. Quizás una mayor presencia generaría mayores vínculos con quienes viven en el exterior, lo que se traduciría en una oferta política más atractiva. Número dos, habría que repensar la posibilidad de que existan partidos políticos transnacionales, es decir, organizaciones políticas radicadas fuera del país, pero integradas por nacionales, cuyo objetivo es influir en la política del país. Y número tres, la existencia de una circunscripción en el exterior garantizaría curules parlamentarias a las y los migrantes, lo cual sería un excelente incentivo para su participación. Para concluir, es indubitable que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero ha cobrado una mayor relevancia proceso tras proceso, pues de 32.261 votos obtenidos en la primera experiencia, en el año 2006, estos se incrementaron a 184.326 votos en 2024, aunado el reconocimiento y aplicación de más modalidades de voto disponibles, que son 3 como conocemos, para la ciudadanía, así como a un mayor número de cargos por los que la comunidad mexicana migrante pudiera sufragar, los ya mencionados, diputaciones federales o integrantes del Poder Judicial, de la Federación o locales. En esta etapa se impulsaron medidas para facilitar el proceso de inscripción e incorporación a la lista nominal de electores desde el extranjero. No obstante, prevalece la necesidad de simplificar este paso y reducir la brecha entre las personas que cuentan con una credencial para votar desde el extranjero, alrededor son 1.5 millones de mexicanos y mexicanas en esa condición, y las que finalmente se registran. También resalta la organización del voto de los mexicanos residentes en el extranjero bajo 3 vías de sufragio, 2 inéditas en comicios federales, la electrónica por internet y la presencial. Al respecto destaca que de la participación total desde el extranjero, 184.326 sufragios, la votación electrónica por internet fue la que se consolidó como la más usada, con el 66.5%, y que no presentó inconvenientes mayores en su instrumentación. El reto en este esquema será la búsqueda constante de un sistema que el INE, y así se denomina el sistema CIBEI, sea más amigable, accesible y fácil de navegar, sin poner en riesgo la seguridad y la certeza de los procedimientos implicados. En segundo lugar, se tiene la votación postal, por la que participó el 21.5% de las personas. Para esta modalidad, la rastreabilidad de los paquetes electorales y los sobres de los votos se debe fortalecer, pues se confía a una empresa externa el tramo del envío y recepción de los paquetes y los sobres con los votos, además de los costos. También es necesario mantener una comunicación estrecha y efectiva para que las personas electoras regresen sus votos a México con oportunidad y puedan ser contabilizados. Finalmente, la votación presencial en las mesas receptoras de votación, por la que votó el 12% de la ciudadanía en el extranjero, se logró instrumentar en un periodo relativamente breve.
Así pues, la experiencia del voto de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero en los procesos electorales federales y locales 2023-2024 dejó de manifiesto que la ciudadanía mexicana en el extranjero desea participar en la toma de decisiones del país. En este sentido, el INE, como autoridad electoral, refrenda su obligación legal para avanzar en promover una mayor participación de la ciudadanía en el extranjero, facilitando los procedimientos que pone a su alcance para la credencialización, el registro y el voto a través de cada una de las 3 modalidades, fortaleciendo los mecanismos de comunicación y colaboración con instituciones aliadas y organizaciones, poniendo en marcha estrategias de promoción innovadoras e impulsando las reformas legales que permitan ampliar y generar el derecho a votar y ser votado desde el extranjero. Por último, nos refrendamos en el INE al servicio de todas y todos los migrantes y las personas residentes en el extranjero para garantizar el derecho a ser votado y también el derecho a la identidad a través de la expedición de la credencial para votar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Leopoldo López Martínez.